Hugo Cuevas tiene más de 25 años dedicándose a la educación y al desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Es fundador y director de la Academia Cubix Matemáticas. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, pero también es licenciado en Educación Preescolar. Está certificado como semiólogo y también está certificado como educador en matemáticas por la Fundación de Estudios Lógico-Matemáticas del maestro Rubén López Jara. Hugo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartirnos todo esto tan interesante. Ya me estoy yendo de más. Es que pensé que seguía la presentación. Listo, Hugo, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roseli. Pues eso, primeramente quiero agradecerles a Roseli este espacio y a ustedes que se dan la oportunidad de escuchar. Me emociona mucho, les agradezco porque el hecho de que estén aquí, pues significa que andan buscando algo, ¿no? Que anda uno buscando mejorar, implementar, innovar, lo cual me parece extraordinario. Como también lo señalaba Ricardo, me apasiona la educación, me he dedicado toda mi vida a la educación y entonces, pues bueno, espero que esta propuesta que les quiero presentar sea de interés y sobre todo sea un principio quizás para empezar a visualizar algunas prácticas que quizás estamos haciendo bien y otras que quizás podríamos hacer transformaciones. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Hay mucho que decir, entonces espero no extenderme demasiado y abarcar los puntos centrales de esta propuesta que les tengo, Pedagogía de las Matemáticas. Bueno, primeramente quiero iniciar con esta pregunta. ¿Por qué matemáticas es la materia que más se les dificulta a los niños? Digo, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es la materia que más odian, que más se les dificulta. Por un lado hay una polarización, hay un grupo que se apasiona y que les encantan las matemáticas, pero son los menos. A la gran mayoría se les ha dificultado las matemáticas. La gran pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, vamos a dejar esa pregunta volando por ahí y vamos a ir asentando algunos puntos. Uno de los objetivos, tengo un par de objetivos en esta charla, es establecer pautas. Voy a quitar aquí que me estorba un poco. Ahí está. Aunque sí los quiero ver. Ahí está, ya los veo chiquitos. Establecer algunas pautas que nos ayuden como docentes a esclarecer las razones del por qué se han dificultado la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y plantear algunas pautas didácticas que nos ayuden como docentes a contemplar nuevos paradigmas. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ver. Y también planteo esto. Quiero que lo observen un momento y voy a plantear ahí hay una serie de preguntas. ¿Cómo se escribe el 24, por ejemplo? ¿Cómo se escribe el 24? Otra, el 11. ¿Cómo un niño, una niña chiquita de 5 años, de 6 años, sabe y logra comprender que esos dos unos que están ahí tienen un valor diferente? Ah, es que ocupa un lugar diferente, ¿no? Es que uno está al lado del otro y como está al lado del otro, pues vale diferente. Valor posicional. Pero cómo un niño lo comprende, cómo la mente a esa edad de 5 o 6 años logra comprender eso. Y si yo le pongo otro uno, que es igualito también, pues también tiene otro valor. Y si en vez de ponérselo a la derecha, se lo pongo a la izquierda, todos cambian de valor, ¿no? Creo que no es un proceso tan sencillo como para lograr que un niño chiquito logre comprenderlo, ¿no? Vamos a ir viendo. Otra pregunta, ¿2 por 3 es lo mismo que 3 por 2? ¿No? Ahí dejo la interrogante. A mí, y todavía ya en este proceso de ser docente y enseñar las matemáticas, yo seguí enseñando esto, que 2 por 3 era lo mismo que 3 por 2, ¿no? Siempre
así me lo repitieron a mí, mi maestro, y yo digo un poco en tono de broma, pero también muy en serio, que las matemáticas se han enseñado un poco por tradición oral, ¿no? Así como su maestro le enseñó las matemáticas a mi maestro, así las enseña, y su maestro las aprendió como su maestro le enseñó, y así se ha venido como dando este conocimiento, ¿no? Otra pregunta, por, ¿no? ¿Qué significa por? Ahí también queda como una pregunta. Vamos a irlas viendo a lo largo de esta pequeña charla. Espero poderlas ir abordando cada una de ellas. Y empiezo con esta parte. Una de las razones de por qué las matemáticas es la materia que más se les dificulta a los niños es porque son abstractas, ¿no? Entonces, al ser abstractas, pues es mucho más complejo. En los niños pequeños, nosotros tenemos que ocupar materiales. Nuestra inteligencia es visual. En la medida en que yo pueda, que nosotros podamos, que hagamos que los niños logren visualizar las cosas, los conceptos, en este caso los números, las operaciones, en la medida en que logremos que los niños vean, vamos a tener un mejor aprendizaje. Entonces, hay un proceso para esto. Tenemos que partir de lo concreto para llegar a lo simbólico y después a lo abstracto, ¿no? Ese es el proceso adecuado, pero bueno, actualmente ya hay ahora muchos modelos que ya ocupan, ¿no?, materiales concretos, materiales físicos que se pueden ver. Nosotros, la propuesta que tenemos, que es parte también de esta charla, es compartirles un poco la propuesta que tenemos desde Cubix Matemáticas, donde nosotros utilizamos y partimos de esto, de un material concreto, pero que incluso lo ocupamos hasta en secundaria. No nada más en los niños de preescolar. Realmente hay muchas lagunas, muchas dudas, que a veces simplemente enseñando el material, así ayuda a aclarar los conceptos. Y aquí toco un punto sumamente relevante, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en matemáticas? Que el niño comprenda, que el niño aprenda a resolver una operación, que se aprenda un algoritmo, que sepa sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cuál es el gran objetivo de la matemática? ¿Cuál es ese gran objetivo que buscamos como colegios, como docentes, desarrollar en los niños, ¿no? Más allá de que aprendan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, es lograr desarrollar esa mente lógica, ese pensamiento lógico, racional, que nos va a ayudar a tener un pensamiento mucho más amplio para tomar decisiones. Muchas veces enmarcamos la matemática simplemente en conceptos numéricos, en conceptos operativos, en algoritmos, pero realmente la matemática lo que hace, y lo voy a tocar ahorita más adelante, es estructurar el mundo, lo cual genera para nosotros una posibilidad de tener mayor libertad para tomar decisiones, mayor libertad para abordar mi vida, ¿no?, y tomar este tipo de decisiones más adecuadas al mundo en el que estamos. Bueno, aquí me voy a detener un poquito y quiero enseñarles, por ejemplo, parte del material que pudiera ayudar, y ahí voy a empezar a resolver las preguntas que teníamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un material concreto, un portafolio de trabajo que los niños usan. Y en ese portafolio de trabajo, una de las partes es el sistema decimal. El 1. El 1, evidentemente, los números son abstractos, ¿no? ¿Cuándo han visto un 1 pasar corriendo por ahí? Ahí va un 1, ¿no? Ahí va el 1. Pues no, porque el 1 es abstracto, ¿no? El concepto del 1, del 2, no los vemos. Ahora, si logramos hacer que el niño vea eso que queremos, en este caso el 1, yo le doy un material, en este caso es un cubito de color verde. Ahí está, ese es la unidad, y la unidad representa el 1 como símbolo, ¿no? Y con este material podemos escribir números, el 2, el 3, el 4, el 5. Hay un código de escritura. Eso es súper importante también, porque toda esta propuesta pedagógica
conlleva toda una estructura de lenguaje, una estructura didáctica muy fuerte, muy amplia. Entonces, hay un código de escritura. No escribo el 5 como se me antoja, ¿no? No, hay un código. Ahí está el 5, el 6, el 7. Eso va a ayudar al niño, primeramente, a comprender qué es el 5. Digo, de repente, pues el 5 son 5 cosas. Si el niño logra visualizar antes del símbolo, que es el 5, antes del símbolo, este material concreto, esta imagen que está ahí, él va a ver 5 cosas, no va a haber una. Una es el símbolo, pero va a haber 5 unidades y va a ver que el 5 se compone de 5 unidades, que incluye al 4, que incluye al 3, que incluye al 2, que incluye al 1, que incluye al 0 también, ¿no? Entonces, bueno, este material concreto, eso ayuda. El niño logra visualizarlo y de repente, cuando nosotros le decimos 8, no visualiza ya el símbolo, visualiza 8 unidades. Y eso, déjenme decirles, es una diferencia enorme, que en vez de visualizar el símbolo, como la gran mayoría que aprendimos en un sistema tradicional hacemos, visualice 8 unidades en su mente. Y eso en cuestión de cálculo le da muchísimas posibilidades, enormes. Estoy hablando de que este sistema lo estamos transmitiendo y enseñando desde 3 años, desde preescolar. Vamos a empezar así y toda la primaria llevan este material. Bueno, es muy importante que el niño comprenda realmente la base del sistema matemático, que es el sistema decimal, que 10 unidades hacen una decena, ¿no? ¿Por qué? Decimos nosotros, 5 más 6, 11. 1 y llevamos 1, ¿no? ¿Cómo que llevamos? ¿Quién se lo lleva? ¿Por qué se lo lleva? ¿A dónde se lo lleva? Se lo lleva aquí al lado del otro número. ¿Pero por qué? Porque así es el algoritmo, ahí lo tienes que poner y para que aprendas tienes que repetir, hacer una serie de repeticiones, de mecanizar el algoritmo para que te lo aprendas, para que lo incorpores, aunque no hayas comprendido de fondo qué significa eso de se lleva. Desde ahí empiezo a plantear las dudas sobre el lenguaje, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso de que se lleva? ¿Y por qué no se lo lleva aquí, aquí, aquí? No, porque va aquí, ahí, arriba, ahí va. Y para que aprendas, te voy a poner una serie de sumas que vas a estar repitiendo, cada vez incrementando un poquito su nivel, ¿no? Y entonces de repente el niño puede lograr hacer sumas muy elaboradas, muy grandes, a base de repetir, repetir, repetir y repetir, sin que haya comprendido quizás de fondo exactamente a qué se refiere eso. En la resta, ¿no? Uno le pide prestado al otro. En todo caso, eso sería en cuestión financiera, ¿no? Quizás, pero no en términos pedagógicos básicos de la matemática, pues realmente no le pide prestado nada. En la división, ¿no? El que sigue se baja. No se baja nada, no se tiene que bajar nada. Bueno, a partir de ahí una serie de cuestiones que no ayudan a la comprensión de la matemática, ¿no? Porque sobre eso vamos a que el niño comprenda. Cuando el niño comprende, suceden varias cosas, porque mucho por lo que al niño no le gustan también las matemáticas, es porque no las comprende. ¿A quién, díganme ustedes, ¿no? ¿A quién de ustedes les gusta aprenderse algo que no han comprendido de fondo? Pero se lo tienen que aprender. Las tablas de multiplicar, ¿no? Se las tienen que aprender. ¿Cuánto niño, cuánto joven en secundaria no sabe qué es una tabla de multiplicar? Y pueden ser muy hábiles, ¿eh? Pueden ser muy hábiles porque se aprendieron las tablas y saben que el valor numérico, ¿no? Yo luego les pregunto a los chicos, ¿me puedes decir qué es 3 por 4? Y dicen, pues es 12, ¿no? Y me dicen, y digo, no te dije cuánto es, te dije qué es. Y eso como que los destantea un poco y dice, pues una multiplicación, ¿no? Digo, sí, es una multiplicación, pero eso, quiero que me expliques qué es una multiplicación, qué significa eso de 3 por 4, qué es, plantéame algo, hazme un dibujo, explícame. No saben,
no logran muchas veces comprender. Digo, si estos conceptos tan básicos no se logran comprender, aunque se hayan mecanizado, pues ¿qué sentido tiene que aprendan matemáticas, ¿no? O sea, queda muy reducido su sentido. Y precisamente por eso pues no les atrae, no les gusta, hay un desinterés, una desmotivación por la matemática, porque no hay un sentido profundo. Bueno, sigo adelante. Por ejemplo, la centena, ¿no? Es muy importante, lo mismo, comprender que una centena está formada por 10 decenas. Ahí está, ¿no? El material que nosotros tenemos tiene estos elementos, las unidades, las decenas y las centenas en la cuestión del sistema decimal. Entonces, yo preguntaba hace rato, al inicio, ¿cómo se escribe el 24? En muchísimos talleres, muchos que he estado, los profesores me dicen, incluso yo así lo dije al principio, pues escribe con un 2 y con un 4, ¿no? El 24 se escribe con un 2 y con un 4. Ahí está, el 2 y el 4. Díganme ahora ustedes, ¿ese es el 24? ¿Verdad que no? En todo caso, pues es un 2 y un 4, pero eso no es el 24. ¿Cómo se escribe el 24? El 24 se escribe con 2 decenas y 4 unidades. Pero cuando hablamos de valor posicional con los niños, nunca hablamos de valor posicional. De repente hacemos una suma, 12 más 16. ¿Qué decimos de 12 más 16? Decimos 2 más 6, 8, 1 más 1, 2. Eso es la forma en la que estamos enseñando matemáticas. Lo adecuado sería decir 2 unidades más 6 unidades me da 8 unidades. Una decena más otra decena me da 2 decenas. Porque lo que quiero es que aprenda valor posicional. Entonces tengo que repetir y nombrarlo, ¿no? Bueno, esa era una de las preguntas que estaba por ahí. La otra, el 11, que yo les mencionaba, cómo una niña, un niño logra comprender que un uno es diferente al otro, nada más porque está en otra posición. Si utilizamos un material como este, un material concreto, digo, me parece que queda clarísimo, ¿no? El niño no trabaja luego con la parte simbólica, tiene que trabajar con la parte concreta y entonces logra comprender ahí, tengo el número 11 con material concreto y es claro que puedo ver que ahí en el caso del 11 hay 2 unos, pero un 1 es una decena y es claro que la decena es más grande y el niño ya para llegar a la decena comprendió y debió haber comprendido perfectamente los números del 0 al 9. Y entonces comprende la decena y se da cuenta que una decena son 10 unidades y ahí hay 2 unos. Ahí está el 11. Digo, ¿qué complejidad tiene que el niño ahora comprenda realmente el 11? O el 111 que está ahí al lado, ¿no? Ahí hay 3 unos y cada uno tiene un valor diferente, ¿no? Entonces, vean, quiero que se den cuenta, maestros, maestras, de cómo el material de repente puede lograr que el niño comprenda rápidamente conceptos que de otra forma resultan muy complejos, ¿no? Vamos a seguir. ¿Por qué seguimos? Otra, el lenguaje, un lenguaje inadecuado, que es lo que les he estado mencionando, la parte del lenguaje. El de se lleva, le presta, se cruza, ¿no? En las fracciones, decía una maestra una vez que le pregunté a una maestra, le digo, maestra, ¿me puedes decir cuánto es 2 octavos por 3? Y la maestra se me queda viendo, se pone roja, y como que empieza a agachar la vista y le digo, ¿qué pasó, maestra? Dice, es que no me acuerdo, profe, no me acuerdo si es así o es así, ¿no? Digo, aprendimos mucho de la matemática por fórmulas, por algoritmos, por estrategias. Eso es una estrategia, finalmente, pero no nos explican la razón de por qué es así o es así. En este devenir del conocimiento matemático entre los maestros, se perdieron los conceptos fundamentales y no se están enseñando, se están enseñando las estrategias, los algoritmos, las fórmulas,
y pues queda todavía los conceptos muy vagos y los niños no logran comprender. Entonces hay un lenguaje inadecuado, el por, ¿no? La palabra por. Digo, hace rato yo les hacía mención que nuestra inteligencia es visual. Imagínense un niño pequeño, chiquito, que les diga, a ver, vamos a dibujar, ¿no? Un ejercicio, vamos a dibujar, y van a dibujar lo que yo les diga. Y les planteo preguntas, árbol, casa, carro, y de repente les digo por. ¿Qué significa por? ¿No? Digo, necesito contextualizar el por para que tenga un sentido. Y aquí nosotros decimos 2 por 3. No solo no tiene sentido por sí mismo la palabra por, sino que además le agregamos números que constituyen otro código. El código de números con el código de letras. Y lo mezclamos. Y entonces dice 2 por 3. Les voy a mencionar ahorita algo que puede ayudarles muchísimo, mucho, y simplemente es transformando una palabra, porque a la hora de transformar la palabra tiene sentido esto. Nosotros desde Cubix Matemáticas, desde esta propuesta que estamos promoviendo, no enseñamos por. Digo, en su momento le vamos a decir que se llama por, pero no les enseñamos de un inicio que es por, sino ese simbolito, esa X, le voy a decir que se llama repetido. Y entonces dice 2 repetido 3 veces. Y wow, eso ya es una imagen en la mente. Cuando el niño tiene el material concreto, ve las 2 unidades y las ve repetidas 3 veces. 2, 2, 2. Eso es 2 por 3. Ya tiene una imagen el niño en su mente. Ya la tiene. Antes de eso no tiene nada. 2 por 3 no tiene sentido en la mente de la gran mayoría de los niños que están estudiando a nivel primaria, secundaria. No tiene sentido en su mente. No han logrado comprender de fondo, la gran mayoría. Digo, hay sus excepciones y hay muchísimos, y además propuestas muy buenas también, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría no. Entonces, mi pregunta ahí, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. En la primera, el 2 se repite 3 veces. 2, 2, 2. En la segunda, el 3 se repite 2 veces. 3, 3. ¿No? 3 repetido 2 veces. Es lo mismo en el caso primero. Hay 2 niños y cada niño... bueno, en el caso primero de 2 repetido 3 veces, es donde hay 3 niños, que cada niño tiene 2 canicas, ¿no? Y entonces 2, 2, 2. En el otro caso es al revés. Hay 2 niños, no 3, y cada niño tiene 3 canicas. Evidentemente son cosas diferentes, sobre todo cuando contextualizamos la matemática, cuando la insertamos a nuestra vida cotidiana, cuando en nuestra vida cotidiana, en la vida cotidiana del niño esto tiene sentido. Y ese es otro de los grandes puntos que tenemos que ir trabajando con la matemática. No solo la parte operativa, sino la parte de experiencia y la parte de sentido, la parte de entendimiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la materia? Yo reviso los planes y programas y hablan de información numérica, ¿no? Simplemente lo reducen a esta parte del trabajo con el número, pero realmente el sentido de la matemática es muchísimo más amplio, mucho más amplio, y deberíamos empezar y trabajar y abordarlo desde la parte del razonamiento, con problemas simples, sencillos, que el niño empiece a estructurar en su mente y a pensar y a razonar, porque eso le va a ayudar a razonar, a tener deducciones, inducciones, inferencias, a relacionar. Y en esencia, lo que hace la matemática es que estructura el mundo, le da una estructura. Realmente el mundo que nosotros conocemos, en el cual vivimos, dice esta frase maravillosa que a mí me encanta, del doctor Alfonso Ruiz Soto, dice: no vivimos los hechos, vivimos lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Híjole, esto es una frase que podríamos hablar horas en relación a esto.
pero a través del código lingüístico nosotros estructuramos y realmente formamos el mundo. Si yo estoy dormido, aunque esté viviendo donde esté viviendo, es como si no hubiera vivido nada. Entonces, esa estructura lingüística estructura nuestro mundo. Y uno de los códigos es el código de la lingüística matemática, que es una propuesta que estamos haciendo, donde transformamos la lingüística y ampliamos la estructuración del mundo. Y eso le da sentido, le da seguridad, le da libertad al niño para vivir, para tomar decisiones, para sentirse seguro en este caos de repente que pareciera el mundo, ¿no? Bueno, digo, en torno a todo esto, les digo, hay mucho que comentar. Es un abuelo de pájaro mencionar algunos de los conceptos más relevantes, ¿no? Otro, ¿por qué las matemáticas es la materia que más se les dificulta? Bueno, ¿será que es por la naturaleza de las matemáticas? Realmente las matemáticas son muy difíciles, es realmente complicada la materia. Estamos hablando aquí de contenidos propiamente ya dentro de la línea de trabajo en los colegios, ¿no? Evidentemente la matemática tiene una naturaleza jerárquica. Es un proceso gradual y progresivo. Esa línea jerárquica quiere decir que lo que yo voy a ver en este momento para poder comprender este tema requiero de otros temas previos, ¿no? Y cada tema constituye un elemento fundamental para el que sigue. Si ese elemento que yo enseño, que yo transmito, no queda claro, es como un ladrillo mal puesto. Y luego pongo otro ladrillo que también está mal puesto y coloco otro y finalmente tengo una estructura muy endeble que no logro comprender porque además conforme subo se hace más complejo, más raro, más difícil y no comprendo. Tenemos que partir de una filosofía de trabajo que es ir de lo fácil a lo más fácil. Siempre hay que ir de lo fácil a lo fácil. ¿Qué quiere decir ir de lo fácil a lo fácil? Que le quede claro al niño. O sea, ¿por qué voy a continuar con mi plan y mi programa cuando hago una evaluación y un diagnóstico de mis niños y resulta que no comprenden cuestiones básicas, pero mi plan y programa me indica que tengo que avanzar con fracciones, ¿no? Cuando la suma, la resta, la división no ha quedado claro. Entonces, es esa parte que también tenemos que reestructurar, repensar, revalorar, ¿no? Con este proceso gradual y progresivo. Bueno, existen dos grandes líneas de trabajo dentro de esta pedagogía matemática, que por un lado es el concepto y por otro lado son las habilidades. El concepto tiene propiamente que ver con la parte de comprensión y la parte de habilidades con la parte del procedimiento, esta parte de los algoritmos que les menciono. La manera en que hemos estado enseñando la matemática va mucho sobre el lado de las habilidades, el desarrollo de habilidades, el cálculo mental, que hagan muchos cálculos, que aprendan a sumar, a restar, grandes divisiones, grandes multiplicaciones, mucho contenido en ese sentido, ¿no? Sin que tenga todo este sustento claro del concepto. ¿Qué significa? Vuelvo al punto, ¿qué significa la multiplicación? Y puede haber niños, y hay niños que saben multiplicar perfectamente y hacen un supercálculo mental. Digo, está bien, pero no es el sentido, el mayor sentido al que deberíamos aspirar, al que deberíamos apuntar. Entonces, no nos confundamos entre concepto y habilidades, ¿no? Por ahí he percibido que la parte del concepto queda un poco endeble, ¿no? Hace falta fortalecerla, pero porque el mismo maestro, como docentes, no tenemos esa claridad. Aquí entra otro factor más, que es el docente y su facilidad o no para esta materia, ¿no? Su gusto o no para esta materia, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver esta parte de concepto y habilidades. Algunas de las pautas recomendadas ya para concluir esto, pues es esto, ¿no? En un sentido,
Por ejemplo, la motivación. Dicen, es que hay que motivar a los chicos. Sí, ¿y cómo los motivo? ¿Cómo despierto en ellos el interés? ¿Cómo logro que les guste? Porque ese es el gran punto también, ¿no? ¿Cómo lograr que les guste? Bueno, porque lo que tenemos que lograr es que para el niño tenga sentido, que lo vea aplicado a su vida cotidiana. ¿Cuántas veces los niños dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Buenísima pregunta, ¿no? ¿Esto para qué me va a servir? Claro, debería tener un sentido en su vida, ¿no? Pero ¿cómo adquiere ese sentido también? A través de la comprensión, ¿no? Entonces, un paso nos va llevando a otro. Si el niño comprende, si el niño entiende los conceptos, él va a empezar a sentirse fortalecido, capaz, inteligente. La matemática es un gran reto. A todos nos gustan los retos. Ojo, pero los retos que podemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponen un reto? Bueno, que podemos y que nos cuestan trabajo, pero que podemos finalmente, ¿no? Digo, yo les puedo poner un reto ahorita y no lo resuelven. Y dije, bueno, a ver, déjenme, les pongo otro reto y no lo resuelven. Ok, bueno, va un tercer reto, les pongo un tercer reto, les mando un tercer reto y no lo resuelven. ¿Cómo se van a sentir después del tercer reto sin resolverlo? Pues evidentemente hay frustración, esto no me gusta, pero los niños lo que dicen, no solo que no les gusta o que no pueden, dice, yo no soy bueno para esto, no soy tan inteligente. Cuando no es cierto, el punto es que no les estoy poniendo un reto adecuado para ellos. Si yo te pongo un reto adecuado que sé que te va a costar y te cuesta y lo logras, pero sé que lo vas a lograr y lo logras, ¿cómo te sientes cuando logras un reto? ¡Ah! ¿No? Ahí sí me siento poderoso, me siento bien. Otro, échenme otro, ¿no? Échenme otro, échenme otro. Así, esa es la intención de la matemática. Échenme otro, échenme otro, échenme otro. Pero retos que pueden. Entonces, en ese sentido, nosotros como docentes, pues tenemos que tener mucha sensibilidad para saber exactamente cómo está cada chico, cómo está el grupo, ¿no? Entonces, para no ir frustrando, no tenemos que caer en ninguno de los dos polos, ni el aburrimiento ni la frustración. De repente les pongo retos que no tienen ningún reto para ellos y entonces se aburren. Entonces tenemos que ir entre estos dos polos y encontrar que el niño se sienta, que tenga sentido, que le guste, ¿no? Utilización de materiales concretos, les comento, lo que les mostré, las imágenes, son imágenes de un material que nosotros utilizamos, un material concreto. Tenemos varios materiales, ahorita mostré la parte del sistema decimal, y eso en definitiva constituye otro nivel de entendimiento, pero así, ipso facto, el niño comprende muchos conceptos que de otra manera tendría que explicar y repetir y memorizar y mecanizar. Cuando el niño lo ve, no tiene por qué estar repitiendo tantas sumas, tantas restas, tantas multiplicaciones, no. El niño ya comprendió, lo único que tiene que hacer es ejercitar un poco, pero ya lo comprendió. Cuando no lo comprenden, entonces tienen que mecanizar, tienen que repetir, tienen que hacer 100, 200 sumas, restas, multiplicaciones, para que vaya mecanizando y entendiendo el algoritmo, ¿no? El juego, jugar, eso creo que es clarísimo para todos y en todas las áreas, no solo en matemáticas. Una metodología activa y participativa, por supuesto, que va muy aunado a una parte, a un enlace emocional positivo, siempre positivo, de que ellos sepan que pueden. Tenemos que quitar creencias, desmantelar creencias. Perdón. Tenemos que desmantelar creencias que dicen que la matemática es muy difícil. Entonces llegan muchos hermanitos que dicen, es que la matemática es súper difícil. Y ya, de antemano, ya no hay una disposición abierta para aprender, ya hay una predisposición. Entonces hay una serie de creencias, valores, ideas que se tienen en torno a las matemáticas. Aprendizaje colaborativo, uso de recursos tecnológicos,
Ahora hay cantidad de recursos tecnológicos. Nosotros desarrollamos una plataforma donde los niños justamente evalúan y ven en qué nivel están y aparten de ahí y entonces empiezan a hacer sus retos. Y en ese reto, como en los juegos, como en los jueguitos que a ellos les encantan, pues también de repente hay que reconocer el error para que ellos quieran avanzar, ¿no? Y no pasa nada si se equivocan y quieren lograr el reto, y lo hacen y lo intentan y van y siguen. Y logran esta parte de fomentar hábitos de autoestudio, etcétera. Entonces, pero hay mucho material, hay mucho ya recurso tecnológico en las redes. Y bueno, finalmente una evaluación con sentido, ¿no? Una evaluación criterial y formativa que más allá de evaluar el resultado no me interesa, pero nos hemos centrado mucho en el resultado. Si está bien o está mal. No, eso no. Me interesa el proceso, el procedimiento, el que él haya comprendido. Y seguro, si el proceso está bien, el resultado está bien. Pero luego nos centramos nada más en el resultado. No, hay que ir teniendo un sentido en esto y reconociéndole todas estas pautas que el niño en lo que va avanzando, ¿no? Es súper importante la parte emocional, matemáticas y la parte emocional. Yo diría que educación, la vida completa. El código de la vida es el código emocional, nos tenemos que emocionar. Entonces, démosle esa emoción, pero con sentido. Esto es lo que queremos, ¿no? Finalmente, un gozo en la mirada, en la sonrisa, en el cuerpo, ante un reto tan bonito como es la matemática, ¿no? Esta imagen a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, pues yo soy Hugo Cuevas de Cubix Matemáticas, es un proyecto que tenemos, estoy en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Pero desde aquí nosotros damos clases a niños de todos lados de la República Mexicana. Están algunos datos si tienen algunas dudas y también tengo unos cupones. Así es que para los colegios